hablando de lo que es iglesia, de lo que Dios creó cuando creó la iglesia. Y Katia, necesito que me pongas de vuelta el cartelito ese para que tengamos una idea de dónde estamos hablando, de qué estamos hablando. Porque realmente es muy importante que entendamos cuál es la base, cuáles son los fundamentos, cuáles son los pilares, cuál es la meta de la iglesia. Y la semana pasada hablamos sobre las raíces judías de la iglesia, que Jesús fue judío, es judío y sigue siendo judío. Eso no cambió, aunque se fue al cielo. Y por eso celebramos Rosh Hashanah, por eso celebramos las fiestas. Obviamente no somos judíos religiosos porque tenemos a Jesús, tenemos el perdón de nuestros pecados, no a través de ciertos ritos o algo por el estilo, sino porque hemos recibido a Él en nuestro corazón. Pero la realidad es que es muy importante que entendamos que nuestras raíces como iglesia y como cristianos son raíces judías. Y hoy vamos a hablar sobre Jesús. No sobre Jesús ahí atrás, el pastor de la iglesia competencia. No. Sino sobre Jesús, el Hijo de Dios. Amén. ¿Alguien se acuerda cuál era el texto del ministerio? El texto más importante del ministerio. Él fue el primero que levantó la mano. Así, a ver. Recibiréis poder del Espíritu Santo en toda Jerusalén, Samaria. Recibiréis poder del Espíritu Santo cuando venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de conflicto. Yes, sí. Ok, eso está escrito ¿dónde? Hechos 1:8. Ese es el versículo base del ministerio. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Ok, entonces hoy vamos a hablar de Jesús. Y me parece muy importante que la semana pasada incluso usamos el texto un poquito donde habla de que Jesús es la piedra fundamental. ¿Se acuerdan? En 1 Pedro 2, 5-8 leímos: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edificó su templo espiritual. Tu traductor, deine Übersetzer kommt gleich wieder. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén la piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confía en él jamás será deshonrado. Así ustedes, los que confían en él, reconocen la honra de Dios. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. ¿Qué pasó, Aaron? Ok. Ok. Además, habla de Jesús como la piedra principal. Y dice también que muchos se tropiezarán con esa piedra, que se les va a hacer difícil vivir. Y yo me puse a pensar, ¿qué significa eso si Jesús es nuestro fundamento? Y es muy interesante que mucha gente no entiende muy bien qué es Jesús y por qué Jesús y por qué es tan especial. Y mucha gente no entiende por qué y qué hizo Jesús realmente para nosotros. Fíjate que Jesús aparece ya en el Antiguo Testamento. Parece increíble, pero no solo en el Nuevo, sino ya en el Antiguo Testamento se habla de él. En Éxodo 12, versículo 3 en adelante, no lo voy a leer todo porque es de 3 a 14, son como 11 versículos que no terminamos más. Pero dice: anuncia a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia debe seleccionar un cordero, un cabrito para hacer un sacrificio, un animal en cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con la familia vecina.
Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. Creo que lo leo igual todo. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la puerta superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y lo comerán acompañado de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida de agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasará por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Pero la sangre de los marcos de la puerta servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiere a la tierra de Egipto. Esto será un día para recordar cada año de generación en generación. Deben celebrarlo como un festival especial al Señor. Esa es una ley para siempre. Suena como una historia de hadas, ¿verdad? Como una historia así de una novela mexicana o una novela colombiana o algo por el estilo, ¿verdad? Pero, y lo hemos visto en la tele muchas veces. ¿Quién no ha visto el Éxodo, la película y todo lo que sucede ahí? Interesante, ¿no? Hasta que se cumple la palabra del Señor, que todos los años se habla de eso. A cada rato como que sale alguien quiero ver la película, ¿la has visto o has escuchado? Pero quiero que realmente veamos qué estaba pasando ahí, porque estamos viendo la iglesia de sus fundamentos y entender lo que Jesús realmente hizo, porque se habla de él como el Cordero de Dios. Como el Cordero de Dios. Israel está de esclavo en Egipto. Llegaron con Jacob, tomaron un territorio muy grande y crecieron, sobrevivieron un montón de cosas y llegaron a olvidarse de Dios y terminaron siendo esclavos en el imperio más grande que había en ese tiempo, en Egipto. La historia de muchos. Dice que por 400 años vivieron en Egipto. Empezaron con José y se hizo un pueblo grande y se olvidaron de dónde venían y quién era su Dios y terminaron siendo esclavos de los egipcios. Y el trabajo y la vida del esclavo fue terrible. En Éxodo 1:13 dice, por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándoles a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Y ahí comenzaron a clamar a Dios para que los salve de esa situación y de ese oprobio. Lo que dice aquí es la vida de muchos. Una vida de esclavo. Cuando yo veo acá en Latinoamérica es mucho más fuerte en esa área que, por ejemplo, en Alemania. Veo a la gente trabajar 60, 70 horas para llevarse un sueldo miserable a la casa que no alcanza para sostenerse todo el tiempo. Yo a veces digo, eso es, así debe ser esclavitud. Y cuando le dices, ven a la iglesia el domingo, te dicen, no puedo, tengo que trabajar porque si no, no tengo para comer.
Yo me acuerdo cuando yo era joven, ya es distinto también. Bueno, cuando yo era joven, hace 40 años atrás, bueno, tengo 58, ¿no? 58. Tengo 58, hace 40 años tenía 18, era joven todavía, ¿verdad? Los domingos en Alemania no había nada. Pero cuando te digo nada, es nada. No estaba nada abierto. Nada, de nada, de nada, de nada. Marino dijo en su programa el otro día, no, pero al último puedes ir al grifo para comprarte algo. Nada. El grifo estaba abierto, uno por ciudad más o menos. A partir de las 2 de la tarde del sábado no había más nada. Y si no comprabas el sábado, el domingo no comías. Pero el domingo tampoco nadie trabajaba, solo los pastores, pobrecitos. Bueno, obviamente los médicos en hospitales y todo eso, pero en general la gente descansaba. No vivía una vida de esclavo. ¿Por qué? Porque el Estado le obligaba a no trabajar más de 40 horas. Y hace 20 años atrás lo redujeron a 35 horas a la semana. Lo volvieron a subir porque no alcanzó con 35 horas, pero imagínate que tú trabajas solo 35 horas y ganas un sueldo que te ayuda, que te sirve para sobrevivir bien. Pero la vida de muchos de nosotros parece como la vida de esclavo, pero no solamente por el trabajo. Algunos son esclavos de sus estudios. Algunos son esclavos del colegio. Corren y corren y corren y corren, porque desde el colegio, desde la universidad, lo único que llega es la información que no existe suficiente. Ese es el mensaje del colegio. Ese es el mensaje de la universidad. Creo que a los profesores tenemos que preguntar a Andreas, pero creo que los entrenan para que te digan todos los días, no alcanza. Tienes que estudiar más, tienes que hacer más. Eso se puede transformar en esclavitud también. Hay gente que es esclavo de su amargura. No puede vivir tranquilo. No puede vivir sin pensar en todo lo mal que le han hecho. Y se amarga más. Se amarga más. Hay gente que es esclavo de su necesidad de tener que tener todo bajo control. No duerme de noche. No relaja. Ya está todo tensa. Necesita masajes a cada rato para soltar la tensión. O en el culto no puede mantener los ojos cerrados. Es esclavo de su necesidad de tener que controlar qué está pasando a mi alrededor. Así estaba Israel, esclavo. La historia sigue, nosotros lo sabemos, que Dios salva la vida de Moisés y lo transforma en el libertador de su pueblo. Pero imagínate que comenzaron a orar y clamar a Dios, y este tipo Moisés se tomó 40 años en el desierto para arreglar su carácter, para que Dios lo podía usar. 40 años le tomó formar el carácter. Y tú quieres todo ya hoy, ya. Le tocó 40 años viviendo con cabras y ovejas y olvidándose, y necesitó una visitación especial para tomar su lugar. Parece ser que en el pueblo de Israel tenían que esperar hasta que se formara un líder que era capaz de sacarlos de la esclavitud. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Moisés regresa, pero el faraón no quiere saber nada de soltar a los esclavos que tiene ahí trabajando. Entonces comienza la época de las plagas. Y Dios se demuestra como el Todopoderoso. Y llega la última plaga, y es la única donde Dios le da órdenes a Israel qué hacer. ¿Cómo hacer para salvarse bajo las condiciones de esclavitud y enfrentando la última plaga que tocó? Fíjate qué interesante, qué detallista es Dios. Mira, ¿se acuerdan lo que decía al principio?
anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia debe seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Para cada familia, uno. Pero si no tienen, se pueden juntar con otra familia, porque ya como esclavos no tenían mucho, se pueden juntar con otra familia para que las dos familias tengan y se comparten el animalito. Y si es demasiado chiquita la familia, tampoco no se puede quedar, bueno, nosotros nos vamos a jactar, nos vamos a comer de todo. No, no, no. Les toca compartir con aquel que no tiene. Dios da órdenes súper exactas cómo quiere que su pueblo se prepara. No es una cosa media rara o unas directivas opcionales. O le dice, si quieren, háganlo. Lo que le dicen es, si tú quieres salvar tu vida, si ustedes quieren salvar su vida, la tienen que hacer de la manera que yo digo, no como a ustedes les parece. Tenemos una ovejita ahí que le falta una pata ya, que se la comió el cordero, se le comió el lobo. Vamos a usar esa porque las otras no conviene. Como hacemos nosotros muchas veces. Creemos que nosotros sabemos cómo es. Dios no tiene ni idea, obviamente. Entonces nosotros creemos que por ahí tenemos que hacerlo. Pero Dios da instrucciones extremadamente detalladas para explicarles, háganlo así y así y así. Tomen la sangre, pinten, vístense. ¿Se acuerdan lo que decía el texto? Vístense, agarran el bastón, tengan todo listo, coman con verdura tal, con hierba tal, con pan tal. Como que a Dios parece que le importó de dejar muy en claro cómo quería que se hagan las cosas. Es interesante que en nuestros tiempos vivimos como en un mundo donde no hay reglas. Aparentemente no hay reglas. Tuvimos un presidente que todos estábamos felices, que todos los días le veíamos la cara, aunque nos decía quédense encerrados. Y al final terminó siendo un chanta. Terminó siendo alguien que nos mintió desde septiembre del 2020, cuando todos estábamos sudando todavía. Ya estaba vacunadito y su mujer también y sus amigos también. Y nosotros sufriendo todavía, no pudiendo salir. O la ministra de Salud que dijo que eso es el último en el barco que se vacuna. Caramba, faltan como 15 millones todavía para vacunar y esta vieja ya tiene 2 vacunas. Pero es un ejemplo nomás en la política. Podemos usar cualquier otra área. Parece que ya no hay valores. Parece como que ya no hay reglas. Y es una meta del diablo, obviamente, de destruir toda regla y poner toda regla bajo cuestionamiento, siempre bajo el lema de la libertad. Tú no me puedes decir lo que yo tengo que hacer. ¿Te imaginas cómo hubiera sido en aquellos tiempos? Si uno de los israelitas dice, no, yo no voy a hacer como Dios dijo, yo voy a hacer como yo quiero. Y eso de pintar los dinteles, ¿para qué voy a pintar los dinteles? Después los tengo que limpiar de vuelta. Y la sangre atrae moscas. Va a ser un lío bárbaro, no lo voy a hacer. ¿Sabes lo que pasó? Si no lo hizo, se murió su primogénito. Se murió su primogénito. El primer hijo varón en ese caso. Hay que ser muy claro. Y yo creo que nosotros en las iglesias hemos sido muy suaves con estos temas. Nos hemos metido en teorías de conspiración y esto y lo otro. Y la culpa es de este, la culpa es del otro. Pero Dios no está negociando con el pueblo de Israel. Está diciendo, quiero que hagan esto y esto y esto y esto. ¿Para hacer qué? Para ser libres de la esclavitud. Para ser salvados y liberados.
Es muy simple. El que no cumple las órdenes de Dios muere. Así de sencillo. Lo voy a volver a decir. Al que no cumple las órdenes de Dios muere. No hay excusa. Toda esa idea, tú no me puedes obligar, realmente viene directamente de la cueva de Satanás. Si tú quieres que Dios haga algo por ti, tendrás que aceptar que Él pone sus reglas y Él pone sus órdenes. Y no hay materia, no hay gris ahí. Hay blanco y hay negro. Hay o cumplo o no cumplo. Si no, tarde o temprano te espera la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Él fue ese cordero que Dios sacrificó, pero con la misma condición. Yo quiero que ustedes obedezcan a lo que yo digo. Para apropiarse de la libertad, para apropiarse de la salvación, tengo que cumplir con las reglas básicas. Primero, tengo que reconocer a Jesús como Señor, como amo y como dueño de tu vida con todo que eso, de todo lo que eso implica. Es muy interesante. Gente muy endemoniada no puede decir Jesús es el Señor. No le sale. Es muy interesante. Porque el diablo sabe, cuando tú comienzas a hablar y Jesús es el Señor, Jesús es el dueño de mi vida, tú empiezas a romper algo en el mundo espiritual que tiene que ver con Señor. ¿Qué significa? Significa que Él tiene derecho de mandarme. No es mi papito. A mí me revienta cuando oran al papito lindo. Es Señor. Es el Dios Todopoderoso. Eso no es juego. Y Jesús dice, ok, la primera cosa que necesitas hacer es limpiar tu vida. La única manera de vivir con Dios es vivir en santidad. Y eso es condicionado por tu decisión de limpiar tu vida. Orgullo, amargura, mentira, chisme, hechicería, manipulación, terquedad. No son cosas para tomar a la ligera. El ángel de la muerte no pasará por tu puerta si no estás claro con eso y decidido de sacarlo de tu vida desde la raíz. Es interesante. Uno se da cuenta cuando conoces una persona, cuando empieza a volver a ensuciarse. Uno se da cuenta en la mirada, en las actitudes, en un montón de cositas pequeñas. Pero Jesús dice, yo quiero que tú vives una vida santa. La Biblia dice, sed santo como yo soy santo. Y la única forma de hacerlo es limpiar nuestra vida y mantenerla limpia. La segunda cosa, necesitamos liberación. Y cuando hablo de liberación, la gente dice, no, pero yo no tengo unos demonios, así que déjame tranquilo. ¿Sabes qué? No me importa si tienes demonios o no. Pero sin lugar a duda, necesitas liberación. ¿Será o tú crees que estas cosas compulsivas que tienes son normales? ¿Que mientes aunque no es necesario? ¿Que te enojas y no sabes cómo frenarlo? ¿De que estás celoso? Como nos pasa a veces en la casa. Tienen 1000 legos, pero por un lego se pelean.
Ese quiero yo, ese azul, pero hay 25,000 de esos. ¿Sí o no? ¿Tú crees que eso es normal? ¿O no será que hay detrás algo que te fuerza a hacer lo que en realidad no quieres hacer? Pornografía. ¿Será que una parte es tu carne, obvio? Pues llega un momento que no solamente es tu carne, cuando no puedes dejar. Y cuando ves una mujer o cuando ves un hombre ya te empiezas a imaginar cosas. O eso de la amargura. Eso de la amargura. La Biblia dice que la amargura, si no la sacamos, nos saca de la gracia de Dios. Y no solamente eso, sino dice que contaminamos a muchos. El chisme. Hay gente que no puede. Te tiene que contar lo que hizo el otro. Y ve la maderita chiquita en el ojo del otro, pero el tronco en el propio ojo no lo ve. Y se queja y se queja y se victimiza. O esas pesadillas que tienes. O conozco gente que cuando está muy alto en un edificio y se para al costado del techo y mira para abajo, hay una vocecita que dice: tírate, tírate, tírate. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Tú crees que eso es normal? ¿Eso es lo que Dios quiere que vivas? Parece que necesitas liberación entonces. Muchos de nosotros creo que en realidad quisiéramos que cuando nos hacen la liberación, que ¡ah! Como se ve a veces. A veces es espectáculo. Pero a veces los demonios, ¿sabes cómo se van? Cuando tú haces directamente lo que Dios te pide. Cuando tú haces solamente lo que Él te pide. Y que te cuesta. Y te cuesta. A mí me pasó. Estaba sirviendo a un pastor argentino. Era su sirviente. Me trataba mal. Yo he contado muchas veces. Me trataba muy mal. Ustedes no tienen idea. Algunos dicen: pastor, usted me trata mal. Yo te voy a mandar con él. Creo que no aguantas ni 5 minutos. Pero llegó un día que puso el zapato sobre la silla de esas blancas y me dijo: alemán, limpiame los zapatos. Y yo me agaché, tomé una franela que estaba ahí, como una toalla, me agaché y empecé a limpiarle el zapato. Primero pensé: de este negro de ¿qué se cree? Obvio, yo soy ser humano también. Pero cuando me agaché para limpiar, yo escuché al demonio ese de orgullo decir: a este lo perdimos. Este ya no tiene vergüenza de nada. ¿Se entiende lo que digo? No se fue gritando, se fue limpiando. Se fue limpiando. ¿Y sabes lo peor? ¿Sabes lo peor? No me hizo mal. No me hizo mal. No morí de vergüenza o de humillación. No, me hizo bien. Me hizo bien. Dios pone las reglas. Y tú tienes que saber que tu famoso roche te mata. Tu famoso roche te mata. Seas chiquito o grande. ¿Por qué? Porque la única manera de que el ángel de la muerte pase de largo es hacer exactamente lo que Dios nos pide que hagamos. Vivir como Él nos manda y hacer lo que Él nos dice. Dios nos dio instrucciones exactos. ¿Por qué? Porque es un Dios de palabra. Yo soy tan feliz
Estoy tan feliz que Dios es un Dios de palabra, porque lo que dice, lo cumple. Eso es bueno por un lado y peligroso por el otro. Porque si dice que persigue hasta la tercera y cuarta generación, persigue hasta la tercera y cuarta generación a aquellos que lo han ofendido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A lo mejor tú quieres vivir una vida bien, pero algo te retiene. A lo mejor porque tu abuela era bruja. O a lo mejor porque tu abuelo, como el mío, mató mucha gente en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. No se sabe. Pero es importante saber que Dios no juega ahí. Si nos pone la mano y dice, ojo, yo quiero que tú arregles esto. Yo estoy todavía averiguando porque algunas cosas ya sé. Pero otra vez mandé carta a Alemania a los archivos para que me cuenten lo que pasó con mi abuelo. Y ya me llegó una respuesta que tengo que escribir a otro lado todavía. Que no me gusta mucho lo que leí ahí, porque ahí están los de la SS, la de SA y la de la gente más mala todavía de lo que yo pensé que me era abuelo. Pero bueno, voy a averiguar. Más que saber que fue más malo de lo que pensé y pedirle perdón al Señor, no me queda igual. Pero otra vez, el que no cumplía las condiciones no sobrevivía. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pensaban los egipcios cuando vieron a los judíos salir con una cosa no sé, con una escoba o lo que sea, y pintaban los linteles de las puertas, los pintaban con sangre? ¿Qué pensabas tú? ¿Qué pensaron los egipcios? Eso están locos. Ahora están completamente rayados. Ahora sí, me parece que no le van a pagar más nada porque estos están tan locos que trabajan gratis. Pero ¿sabes qué? La sangre se veía en el día siguiente todavía. Y la sangre atrae moscas y huele. No es que una cosa inoloro o hermosa. Mira qué lindo rojito que tenemos ahora. No. Huele feo, atrae moscas y se ve. ¿Sabías que cuando eres cristiano se ve? Que no es cosa privada, que se ve y se tiene que ver. Y tus vecinos tienen que decir, ¿esa está loca? ¿Cómo va a hacer una cosa así? Pablo lo dice de tal manera que la palabra de la cruz es locura para los que se creen inteligentes, pero es salvación para aquellos los que creen en él. Yo creo que eso pasó ahí en Egipto también. Los egipcios decían, eso están locos. Y los judíos decían, bueno, hacemos lo que Dios nos pidió, a ver qué pasa. Pero fíjate que el día siguiente, cuando se despertaron los egipcios, sus esclavos ya no estaban y le dieron su oro y su plata para que se vayan. Se llevaron una fortuna. Algunos dicen que Faraón no los persiguió porque los quería de vuelta de esclavo, los persiguió porque quería su oro y su plata de vuelta que se llevaron. Léelo en la Biblia, dice ahí que los egipcios le dijeron, váyanse rápido y llévense todo, acá está. Pero cuando tú eres cristiano se tiene que ver. Creo que no somos conscientes que nuestra vida, nuestro testimonio tienen una importancia muy grande. Fíjate que Jesús lo dice en Mateo 25, 41 al 46. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero, desnudo, enfermo, en prisión y no te ayudamos? Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna.
Interesante, ¿no? Interesante. Tu vida, como los dinteles, se tiene que ver que hay sangre de Cristo en tu vida, que hay poder de Dios en tu vida, hay salvación en tu vida. Si tú te quejas como todos los otros, si tú andas con miedo como todo el resto, si tú te comportas como un patán como todo el resto, si tú vives calentando la pava, como dicen en algunos lados, como el resto, ¿cuál es la diferencia? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Los judíos lo entendieron. A nosotros nos salvó de tener la sangre en los dinteles. Y voy a terminar porque es tarde. Jesús dice, la primera cosa que tiene que suceder es que tú tienes que reconocer mi señorío. De una vez, yo soy el Señor. Yo soy el jefe. Es como yo digo y no como tú quieres. Es como a mí me complace y no como a ti te gusta. Es difícil, a veces, pero uno se acostumbra. Uno se acostumbra. Y sabes, cuando tú haces lo que Dios te pide que hagas, el resultado siempre es bueno. El resultado siempre es chévere, como decimos acá. Y así da ganas de volver a hacerlo, como Él te pide y no como a ti te parece. Pero la realidad es que lo más importante es que Él sea el Señor. La segunda cosa que tenemos que entender cuando Jesús es como fundamento de la iglesia es que Él pagó con su sangre. Él fue el cordero que Dios sacrificó para que nosotros podamos salir en libertad, para que nosotros podamos tener salud de nuestras enfermedades, para que nosotros podamos tener vida eterna. Y lo tercero, tu vida como cristiano no es privado. Tu vida como cristiano se tiene que ver, tiene que ser diferente. A veces no es fácil, pero yo creo que para los judíos en ese tiempo ahí, para los israelitas ahí en Egipto tampoco era fácil. Porque vuelvo a decir, fíjate que dice que habrá familias que no tienen cordero. Los esclavos muchas veces no tenían. Y sacrificarlo para una cosa incierta, si realmente en la noche viene el ángel y no podemos salir, porque si no el día siguiente me quedo sin comida y me quedo sin mi corderito. Lo tuvieron que sacrificar, creyendo que al hacer lo que Dios les pedía, el milagro iba a suceder, y sucedió. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. 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 Fíjate, ahora vamos a orar, pero te voy a dar un recetario para que puedas ver cuán salvo estás y dónde necesitas hacer algo. Mira lo que dice sobre los frutos de la salvación. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, escucha, es amor, alegría, paz o paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Quieres que te lo vuelva a decir? Amor, alegría, paz, paciencia. Yo diría pasión, también pondría ahí. Gentileza, bondad,
fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. En el lugar donde estás, cierra tus ojos y habla con el Señor. A lo mejor es momento de volver a decirle: tú eres mi Señor. Yo vuelvo a entregar mi vida a ti, porque estoy viviendo a mi manera. Pero eso es solo una canción de Frank Sinatra. Eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que tú vivas a su manera. Y habla con Él ahí donde tú estás. Jesús. Señor, te doy gracias por todos que están conectados por internet. Señor, y te doy gracias por todos los que están conectados al internet. Señor, desde aquí los bendecimos. Y Señor, donde tienen que volver a entregar su vida a Jesús, que lo hagan. Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. Y tú eres el Rey de nuestras vidas, tú eres el fundamento de todo. Señor, queremos vivir conforme a tu voluntad. Queremos vivir como a ti te agrada. Manda tú. Nosotros queremos obedecer, como lo hicieron los israelitas, para que el ángel de la muerte pase de largo. Te amamos, te amamos. Nos amamos mucho. No se olviden, mañana 7:15 el devocional. Y así los programas de todos los días. Te esperamos. Te amamos. Te mandamos un abrazo fraterno muy grande. Chao, 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 chao.